Cada quien escoge la opción que más le guste. Pero bueno, hablando de opciones, pues hay otra opción aquí con nosotros el día de hoy. Enrique Márquez, que ahora candidato a la presidencia, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ex parlamentario, ex directivo del partido Un Nuevo Tiempo, también estuvo en la causa R, ahí nos conocimos. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Vladimir, un fuerte abrazo, un placer estar contigo. Gracias, Enrique. Bueno, candidato, cuéntanos, ¿qué te llevó a tomar esa decisión de postular tu nombre? Entre gallos y medianoche prácticamente, ya en el último tren casi. En el penúltimo, en el último lo tomó Manuel Rosales. Bueno, veníamos pensando desde hace tiempo, un poco justificando también, o justificándome sobre tu introducción, sobre lo que decías, que Venezuela necesita opciones dentro de un panorama difícil de sortear. Uh-huh. No solamente la crisis económica y social tan terrible que tenemos, originada en un gobierno absolutamente malo en cuanto a las políticas públicas, ha quebrado a Venezuela, pero sino una crisis política también profunda, que no es solamente una crisis institucional, uh-huh, sino una crisis de la dirigencia. Uh-huh. Veíamos con preocupación cómo se iba caminando en una dirección que íbamos a llegar como a una calle ciega, sin posibilidad de alternativas. Y en este caso, nosotros fuimos construyendo un planteamiento alrededor de la necesidad de votar a todo evento. Un planteamiento alrededor de que solo la abstención permite la continuidad del gobierno actual. Si la gente vota por una opción que se decante el pueblo, porque eso va a ocurrir, sencillamente vamos a tener un cambio en nuestro país. Esa es mi posición, ha sido mi posición. Eso logró aglutinar una cantidad de personas que creían entonces, entre ellos el Partido Centrado, quien que me postula, aglutinar una cantidad de personas que creíamos que había que tener alternativas. Y en este caso mi candidatura busca llenar un vacío, una alternativa frente a un gobierno malo, como he dicho, un gobierno pésimo, y una oposición también anclada quizás en el pasado, una oposición anclada en la polarización sin sentido, porque yo entiendo la polarización cuando se trata de políticas públicas, pero no entiendo mucho de polarización que me lleve a la abstención, por ejemplo, solamente por el hecho de tratar de complacer una posición personal. En este sentido, en esa búsqueda de meternos en el centro de la política, surgió esa posibilidad. No fue fácil, porque tuvimos que vencer una cantidad de obstáculos institucionales en el CNE. Por cierto, ¿cómo lograron que a Centrados le activaran la tarjeta? Porque en principio parecía como uno de los partidos que había sido, digamos, inhabilitado, pues, por utilizar un término. Sí, bueno, tendrías que consultar a José Luis Farías o a Frederic Villegas, que son autoridades de ese partido. Pero lo que realmente ocurrió allí tuvo que ver con una solicitud que se hizo por parte de la directiva de Centrados para que se reconsiderara el hecho de ese partido que había caído dentro de una categoría en la cual se estaba aplicando una visión diferenciada entre algunos partidos, y se pidió justicia. Y bueno, el CNE consideró que los planteamientos de Centrados estaban ajustados de derecho y lo habilitó. Apenas se habilitó, entonces surgió la oportunidad de mi postulación. Eso ocurrió el fin de semana, Vladimir. No ocurrió antes. Ocurrió el fin de semana, y pues aprovechamos la ventana para postularnos, para poder dirigirnos al país y decirle que esta oportunidad no la podemos perder, que es una oportunidad de oro. Lo hacemos con respeto, lo hacemos en reconocimiento a los liderazgos de la oposición, lo hacemos en reconocimiento al pueblo venezolano, lo hacemos sin duda en reconocimiento a eso, pero también
a una ventana de oportunidad increíble. Tenemos al gobierno en la posición electoral peor de toda su historia. Y vamos a dejar pasar esa oportunidad. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, Yo creo Enrique, que a ese pueblo que ha acompañado el cambio y sigue acompañando el cambio, hay que darle una oportunidad. Mi candidatura surge para generar esa oportunidad de cambio hacia un mejor país. fíjate, Enrique, tú vienes del estado Zulia, has sido parlamentario y militaste en un Nuevo Tiempo. Tienes algunas cosas en común con Manuel Rosales. ¿En qué se diferencia tu postulación a la postulación de Manuel Rosales? ¿Por qué Enrique Márquez y no Manuel Rosales, por ejemplo, por hablar de dos opciones zulianas, por ejemplo? Mira, en este caso, la postulación de Rosales surge de una ruptura. Surge de una ruptura dentro de la plataforma unitaria. Donde yo entiendo, la postulación de la plataforma unitaria no iba en esa dirección. Iba en una dirección concertada alrededor del liderazgo de la candidata María Corina Machado. Y de pronto ocurre una ruptura generada por el propio Rosales y se inscribe. De tal manera que es una candidatura fruto de unas diferencias y una ruptura. Mi candidatura no surge así. Mi candidatura surge de un consenso, de una cantidad de elementos que tienen que ver con una búsqueda de una nueva política. Una política alrededor del reconocimiento de la situación del país, del reconocimiento que el gobierno no puede continuar, del reconocimiento de los errores cometidos por la dirigencia política, pero también, por supuesto, el reconocimiento de un pueblo opositor que está allí, que ha acompañado a la dirigencia una y otra vez y que requiere oportunidades para expresarse. De tal manera que, nada más por el origen, sin entrar en mayores detalles que tienen que ver con la trayectoria, con los errores. Por ejemplo, yo tuve que romper con el señor Manuel Rosales en el 2018 cuando él se empeñó en ir a la abstención y llevó al partido Un Nuevo Tiempo hacia la abstención. Y yo no estuve de acuerdo con eso. Yo acompañé, y no precisamente porque pensara que fuéramos a ganar, acompañé a Henry Falcón, que a propósito tú también estuviste vinculado a ese esfuerzo. Y lo he dicho y lo recuerdo porque me parece que fue un grave error, pues, ¿no? Fue un gravísimo error y el tiempo le ha dado la razón a aquellos que pensábamos en aquel momento que la abstención era un error. Y quienes hoy reconocen que fue un error no admiten que se equivocaron, o sea, no admiten en toda su dimensión las consecuencias de ese error. Y yo debo decir que cuando yo tomé la decisión de irme a apoyar a Henry Falcón, fui pateado y votado de Un Nuevo Tiempo. Porque tomé una decisión que yo creía que estaba de acuerdo con mi conciencia. ¿Por qué? Porque no creo en la abstención, tampoco creo en las presiones internacionales. Ahora, para cambiar el gobierno. Manuel, por ejemplo, si se presenta un escenario en el cual algunas de las candidaturas ya conocidas concita el mayor de los consensos o concita más apoyo que otras, un apoyo claramente superior a las otras, ¿tú estarías dispuesto a revisar tu candidatura o estarías dispuesto a pedirle a los demás que renunciaran para que te apoyen si tú fueses el que lograras ese consenso? Mira, yo creo que la inteligencia en la política necesita ese tipo de actuaciones. En lo personal creo que es necesario mantener los puentes construidos entre todos los sectores de la oposición. Yo he sido uno que me he opuesto a los adjetivos, me he opuesto a que en la oposición haya varios bandos, me he opuesto a esa estigmatización y no voy a cambiar mi posición al respecto. Es decir, en mi candidatura, en mi campaña, yo estaré en contacto con todos los sectores del país, porque no se trata solo de la dirigencia, es que cuando tú bajas, los que hacemos el ejercicio rutinario de ir al contacto con la gente, te das cuenta que no importa el color de la franela que se ponga la gente en Altagracia o Orituco, por mencionar un espacio geográfico de nuestro país, la gente quiere lo mismo, aquel que se viste de rojo, de azul, de blanco, de amarillo, de lo que sea, quiere lo mismo, de tal manera que la dirigencia está obligada a concertarse
alrededor de lo que debe ser lo mejor para ese pueblo que está a la expectativa. Esa es mi posición. Mi posición no es tratar de buscar un acuerdo cupular para repartirnos el poder. Mi posición es un acuerdo con el pueblo para satisfacer las necesidades de la gente. Eso que puede sonar utópico es una realidad, es una absoluta realidad. Ahora vamos a hablar un poco de tus credenciales para ser presidente de la República, Enrique. ¿Por qué tú sientes que tienes la capacidad para asumir una responsabilidad del tamaño de la presidencia de la República? Mira, yo en ese caso me aproximo a este reto con mucha humildad. Creo que Venezuela está lleno de muchos talentos que pudieran aspirar a dirigir este país y que pudieran complementarse para dirigir este país. En este caso, quizás el atributo principal que yo debo desarrollar y debo mostrar es el de conciliador para poder construir las voluntades necesarias en nuestro país. Yo no me creo el Mesías de este país, tampoco me creo predestinado, ni el que se la sabe todas, no, yo no me creo eso. Yo creo que puedo concitar la construcción de un gran equipo de profesionales, de trabajadores, de gente común y corriente que está en las universidades, en el sector privado, en la iglesia, en todos lados, y concitarlo y ponerlo de acuerdo para empujar el país. Sin un gran acuerdo nacional que nos incluya a todos, este país no va a echar para adelante. Si nosotros seguimos en la polarización, buscando esa solución, no la vamos a encontrar, porque siempre entonces nos vamos a encontrar con un poder que abusa, como este que tenemos actualmente, con el cual no puedo estar de acuerdo, y rechazo inhabilitaciones, persecuciones. Lo que acaba de ocurrir con que se le impida la postulación a un sector importante del país, yo debo decir que no estoy de acuerdo. Me parece que eso ha generado más bien más problemas que soluciones en nuestro país. De tal forma que creo que el principal atributo que yo puedo exhibir en mi conducta durante toda mi vida política, he sido, por supuesto, dirigente estudiantil, como tú lo fuiste también, Gladys, más o menos en la misma época, aunque tú no tienes canas porque no tienes ya cabello, pero yo sí tengo, ¿me entiendes? En la misma época, estuvimos juntos en la causa R, fuimos diputados, yo he sido diputado 3 veces, 35 años, profesor universitario en Luz, fui vicepresidente de la Asamblea Nacional en un año importantísimo, en el 2016, luego fui vicepresidente del CNE. He aprendido a conocer el Estado, pero principalmente, aparte de esa característica que creo que hay que resaltar, no solo en mí, en todo aquel que quiera rescatar a Venezuela, que es la humildad, está el compromiso. Yo he estado comprometido todo este tiempo con la democracia, nunca he estado a favor de las rupturas constitucionales, al contrario, he sido un defensor, y en eso está mi compromiso con la Constitución de 1999 como la que ordena toda la sociedad venezolana. Entonces, humildad y compromiso son mis credenciales y las voy a exhibir en mi campaña para que la gente perciba que hay una posibilidad de cambiar el país, no solo en paz, sino con un plan ordenado. Yo tengo, por ejemplo, una visión del tema petrolero que se me da fácilmente porque fui empleado de PDVSA cuando PDVSA tenía filiales, y estuve empleado de Lagoven durante unos cuantos años. Conocí de cerca el negocio, tengo infinidad de amigos que van a colaborar con nosotros en poder dar una propuesta petrolera que no es para el Estado, fíjate tú, no es para generarle renta al Estado, no es para llenar las arcas del Estado, es para generarle empleo a la gente, es para que en vez de sacar 800,000 barriles saquemos 6 millones. ¿Tú sabes lo que significa en materia de número de empleo 6 millones de barriles? Es una cantidad de empleo increíble, desde el ingeniero más encumbrado hasta la señora que vende las empanadas en alguna oficina de PDVSA, los taxistas, los limpiabotas. Tenemos una cantidad de empleo que se genera solo por el movimiento. Y ese movimiento, ¿cómo se genera? En el petróleo. Tenemos 300,000 millones de barriles enterrados y lo vamos a dejar allí. Hay que sacarlo y rápido. Uno de mis planteamientos
importante por el cual me la voy a jugar completa es porque haya una política petrolera expansiva, que nosotros podamos tener entonces a la familia venezolana beneficiándose directamente de que tiene hijos, sobrinos, padres, hermanos trabajando en una industria bollante como la tuvimos y la tenemos que volver a tener. Enrique Márquez, candidato presidencial, Movimiento Centrado, ¿cuál es tu promesa básica, tu consigna? Si te dice, bueno, ¿cuál es el eslogan que te va a identificar a ti en esta campaña? Me agarra fuera de base. Ah, ese es un eslogan. No, me agarra completamente fuera de base y entonces saco un comodín. Ajá. Y te digo, pregúntame luego. Llama a un amigo. Llama de un tal Frederick. Puedo llamar a Frederick a ver si tiene algo, pero al Cachalote, realmente estamos empezando con todo esto. Pero si me fuerza a decir lo que tengo en el corazón y que pudiera convertirse en un eslogan de campaña, para mí tiene que ver 6 años más para Maduro, ni de vaina. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Vladimir, un fuerte abrazo. Igual, Enrique Márquez, candidato presidencial y bueno, uno de los candidatos, ¿verdad? Nosotros ya casi que vamos a ir a hacer la pausa. Ahí vemos que en la Plaza Venezolana hay un festival de dulcería criolla, lo estamos viendo por Venezolana de Televisión. Vi por ahí un arroz con coco que me llamó la atención, ¿vale? No sé si alguien tendrá un poquito de arroz con coco por ahí. Estamos en los días de Semana Santa que se prepara arroz con coco. Así que bueno, por lo menos en la época mía de niño se comía mucho arroz con coco. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos y vamos a tener aquí, ya llegó Luis Florido. Tenemos como invitado a Luis Florido, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, que ahora tiene como candidato presidencial a Manuel Rosales, para que vos veáis.